domingo nosotros nos reunimos a través de esta plataforma y luego también a través de el Facebook, que es donde ya nosotros tenemos nuestras reuniones semanales. Y hermanos, voy a pedirle, bueno, hoy día nuestro hermano Ricardo también nos va a compartir la lección, así que voy a orar y luego Ricardito pasas nomás y nos das la lección, ¿ok? Entonces vamos a tomar un tiempo para orar, hermanos, y que el Señor dirija también esta reunión. Oremos. Padre amado, quiero darte las gracias en esta hora por este día, por lo bueno que tú has sido con nosotros, por las bendiciones que nos das, Señor, el permitirnos escuchar, Señor, tu palabra, ser desafiados. Te pido también, Señor, por cada familia aquí representada y te agradezco, Señor, por cada persona que ha decidido hoy, Señor, conectarse para aprender más de ti y conocerte más. Te pido para que algunos hermanos que estén dudando de conectarse se puedan estar conectando y podamos, Señor, tener un lindo grupo aquí, Señor, que ya tenemos en esta escuela dominical. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén. Así que, Ricardito, puedes tomar tu tiempo necesario para la lección. Ya, muchas gracias, pastor. Hermanos, muy buenos días. Es una alegría para mí poder verles y compartir hoy día la escuela dominical. Como ya vieron ahí en sus folletos, hoy día vamos a estar estudiando acerca del libro de Números. Entonces le animo a poder tomar su Biblia y abrirla en el libro de Números, porque vamos a leer algunos textos de ahí que nos van a ayudar a entender mejor el libro. Entonces, la clase de hoy se llama Las promesas del pasado prevalecerán a pesar de los problemas actuales. Y ya vimos, hermanos, el libro del Génesis, donde está todo el tema de la creación, cómo Dios hace pacto con Abraham para formar a la nación de Israel, cómo llega el pueblo a Egipto en el libro de Éxodo, es liberado el pueblo de la esclavitud de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, vemos cómo Dios le da mandamientos al pueblo de Israel, vemos cómo Dios le da instrucciones para el tabernáculo, Dios le da muchas leyes que vimos la semana pasada también en el libro de Levítico. ¿Con qué fin? Con que el pueblo pudiera ser un pueblo apartado, un pueblo santo para poder reflejar fidedignamente la gloria del Señor. Y todavía no llegamos a lo que se le había prometido al pueblo de Israel, que era la tierra prometida. Entonces estamos antes de Deuteronomio y antes del libro de Josué, que nos habla más de la tierra prometida, de ese episodio. Entonces estamos antes de eso, pero ya después de que el pueblo ya deje el Sinaí. Entonces el pueblo de Israel empieza a empacar su campamento, sale del monte Sinaí con las leyes, con todas las instrucciones del tabernáculo que ya vimos, y ellos comienzan a avanzar hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, esta tierra que estaba al este de ahí del mar Mediterráneo. Entonces, si usted puede ver su bosquejo, y le animo a abrirlo porque va a ser bien útil para que pueda graficar un poco en su mente todo lo que vamos a hablar. Si puede ver, hay un mapa del viaje israelita, un mapa que está a color. La verdad es que la ruta que tenía Israel desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida, se dice que eran alrededor de 321 kilómetros, ¿ya? No era tanto, la verdad era harto, pero no era tanto como podría haber sido, pero la narrativa del libro de Números nos muestra como si los kilómetros hubiesen sido miles de miles, porque vemos que Israel se demora 40 años en llegar, porque ellos no van directamente a la tierra prometida, ellos comienzan a deambular por el desierto. Entonces, fíjese abajito de ese mapa que usted tiene en su folleto, que hay una división geográfica de los capítulos del libro de Números. Entonces, desde el capítulo 1 al 10, usted ve cómo el pueblo de Israel empaca en el monte Sinaí. En los capítulos 11 al 12, usted ve cómo el pueblo viaja a Cadés, donde vamos a ver que el pueblo se rebela contra Dios. Más adelante, capítulos 13 al 19, vemos cómo el pueblo está peregrinando en el desierto por su desobediencia. Luego, capítulos 20 y 21, vemos cómo el pueblo llega un poco a las llanuras de Moab, o sea, ya está más cerca de la tierra prometida de Canaán. Y ya en los últimos capítulos 22 al 36, vemos cómo Israel está acampando a la orilla del río Jordán y está mirando al otro lado del río la tierra prometida. Entonces cada vez nos estamos acercando más, hermanos, a un pueblo de Israel, estando en la tierra que Dios les había dado a ellos. Entonces, lo interesante es que este libro no solo relata la búsqueda
de Dios de un lugar para vivir para el pueblo de Israel, porque esto iba a ser sí o sí por las promesas que Dios les había dado, sino que el énfasis de todo lo que está ocurriendo es que Dios iba a ser fiel con las promesas que había hecho a Abraham. Y esto se destaca a lo largo del libro de Números. Entonces, sígame ahí en su folleto en un contexto histórico de las promesas de Dios a Abraham. Y lo primero que nosotros podemos ver que se va a estar cumpliendo en el libro de Números, en base a las promesas de Abraham, es que Dios en Génesis 13 al 15 le promete que el pueblo de Dios tendrá un lugar. Génesis 13 al 15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces la primera promesa que vemos que se va a estar cumpliendo es que Dios le va a dar un lugar al pueblo de Israel. La segunda es que Dios promete a los israelitas, su pueblo, que la descendencia de Abraham va a ser una descendencia numerosa, ¿ya? Va a ser una descendencia grande. Génesis 12:2 dice que van a ser una nación grande y Génesis 13:16 dice que van a ser como el polvo de la tierra o como las estrellas del cielo. Entonces, primero, la promesa es de un lugar, la segunda es de un pueblo numeroso, la tercera promesa es que Dios les promete su presencia, eso está en Génesis 15, versículo 1, y por último, Dios le promete al pueblo de Israel que por medio de ellos mismos todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Eso está en Génesis 12:13, donde Dios le dice ese versículo conocido, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, el libro de Números, hermanos, es crucial para comprender la historia redentora, porque es la primera vez desde Adán y Eva que vemos la posibilidad de que las 4 promesas hechas a Abraham se cumplan. Entonces, el pueblo de Dios está intentando habitar en un lugar que es la tierra de Canaán, para poder disfrutar la presencia de Dios y así también ser de bendición a las naciones. También se cumple la promesa de que el pueblo de Israel iba a ser numeroso. Recuerde que al Egipto llegaron 70 personas y después se comenzaron a multiplicar grandemente. Dios estaba ahí cumpliendo sus promesas. Entonces, por primera vez podemos ver que se están quizás por a punto de cumplir estas promesas. Ya, la realidad del libro de Números, para avanzar y hacer un poco de spoiler de lo que va a venir después, es que no se cumplen todas las promesas, porque todas las promesas se van a cumplir en Apocalipsis 21, ya en el final de la historia. Así que sabemos de antemano que el libro de Números es quizás un comienzo falso, pero lo que sí es significativo es el ver por qué las 4 promesas no prosperan. Y eso es lo que vamos a estar viendo y lo que va a ser de edificación también para nuestras vidas. Entonces, me gustaría preguntar, ¿alguien sabe y podría definirme en una palabra por qué no se cumplen las promesas? ¿Por qué Israel falla en todo esto? Si alguien pudiera definir en una palabra, ¿por qué no se cumplen las promesas con el pueblo de Israel? Por incredulidad. Desobediencia. Por la desobediencia. Claro, desobediencia, pero más específicamente lo que dijo nuestro hermano Ángel, La incredulidad. La incredulidad. Entonces hay 2 temas, 2 ideas que se juxtaponen en el libro de Números, ¿ya? Y son los problemas actuales, la incredulidad, la rebelión y la desobediencia, pero también un segundo tema es la fidelidad de Jehová a sus antiguas promesas, o sea, la paciencia y también la gracia. Entonces, estos 2 temas a lo largo del libro de Números nos van a generar un antagonismo y nos vamos a estar preguntando quién va a ganar. ¿Van a prevalecer las promesas de Dios en medio de la desobediencia, de la desconfianza y la incredulidad? La verdad es que gracias a la paciencia y la gracia de Dios es que las promesas del pasado van a prevalecer por sobre los problemas actuales. Entonces volvemos al libro de Números y vaya también a su bosquejo. Nosotros vamos a dividir el libro en 3 partes en función de 3 temas principales que se nos van a desarrollar en base a las promesas del pasado hechas a Abraham. El pueblo, que ya lo vimos, lugar y también la presencia. Entonces, desde el capítulo 1 al capítulo 10, vamos a ver que Dios prepara al pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Entonces, capítulo 1 al capítulo 10, Dios prepara al pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Del capítulo 11 al 26, Dios castiga al pueblo por su incredulidad y su falta de fe hacia las promesas. Entonces, del capítulo 11 al 26, Dios castiga. Primero prepara, luego castiga, y en los últimos capítulos, del 17 al 36, vemos la paciencia de Dios para con el pueblo.
Quizás lo más importante que aprendemos es que Dios es fiel con sus promesas a pesar de todo lo que pueda suceder. Entonces vamos a desglosar esto, hermanos, comenzando con la preparación de Dios para preservar sus promesas, los primeros 10 capítulos. Aquí el pueblo se encuentra todavía al pie del monte Sinaí, como ya vimos, y están listos para levantar el campamento. La verdad es que el ambiente en Israel era bien optimista. Y ya habían recibido las leyes, Dios ya había pactado con ellos, Dios había habitado en medio de ellos por medio del tabernáculo, y ahora estaban en camino a poseer la tierra de Canaán. Entonces imagínese usted siendo un israelita, está en el mejor escenario posible, está todo un ambiente optimista, quizás estaban cantando, ya vamos ahí a la tierra prometida, Dios está en medio de nosotros, y estos capítulos están llenos de esta alegría. Entonces profundicemos y veamos cómo se cumplen estas promesas hechas a Abraham en estos capítulos. La primera cosa que vimos es que el pueblo de Dios era una de las promesas. Y vemos que en el capítulo 1 se hace un censo para contar todas las personas que podían pelear en el ejército. Eso lo ve en Números, capítulo 1. Entonces usted ya está viendo cómo se está cumpliendo la promesa de que el pueblo de Israel iba a ser una nación grande, ¿no es cierto? Iban a ser una nación. Entonces ahí se están contando el ejército. La segunda cosa del lugar también está cobrando forma, ya que se han hecho los preparativos y vemos que el pueblo está en marcha hacia el lugar. Entonces ya se están cumpliendo todas estas promesas. La otra promesa era la de la presencia. En los capítulos 1 al 4, usted puede ver que el pueblo de Dios se prepara para la plenitud de la presencia de Dios. En los capítulos 5 y 6 del libro de Números, vemos que el campamento es purificado. Si quiere puede ir ahí hojeando su Biblia y viendo un poco estos capítulos. Entonces, capítulos 5 al 6, vemos que el campamento es purificado para poder servir al Señor. En el capítulo 7 de Números, vemos que el tabernáculo es consagrado. Y en el capítulo 8, versículo 5, vemos cómo los sacerdotes son incorporados a sus roles que ya habían sido dados en el libro de Levíticos. Entonces, fíjese cómo se está cumpliendo esta parte de las promesas hechas a Abraham de la presencia de Dios. Todo estaba dispuesto para honrar la presencia de Dios en medio del pueblo. En el capítulo 9 al capítulo 10 también se centran en la presencia de Dios mientras el pueblo está avanzando, están alabando. De hecho, en el capítulo 9 usted ve unos versículos muy bonitos. Mire el capítulo 9, versículo 15 al 17, para que veamos cómo se está cumpliendo esta parte de las promesas hechas a Abraham de la presencia. Fíjese, Números 9, versículo 15 al 17. ¿Algún hermano que me ayude, por favor, con la lectura? Números 9, 15 al 17. Números 9, 15 al 17. Hermano, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia del fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allá acampaban los hijos de Israel. Amén. Gracias, hermana Marisol. Entonces, fíjese, hermanos, Dios está habitando en medio del pueblo, en medio del centro del campamento. En resumen, todo es muy emocionante, todo se ve bien. El numeroso pueblo de Israel está siendo obediente, tiene a Jehová guiándolos visiblemente, como leía nuestra hermana, a través de la tierra. El pueblo se está preparando para cumplir y poder disfrutar de la plenitud de las promesas que Dios les había dado. Entonces Dios los está preparando para sus promesas. Pero en el capítulo 11 las cosas comienzan a cambiar. Entonces ahí en su folleto usted puede ver el punto B o el segundo punto, que es el castigo de Dios en las promesas, el castigo de Dios. Esto está en los capítulos 11 al capítulo 16. Y en estos capítulos, hermanos, la palabra que aparece casi cada capítulo, en estos 6 capítulos, es la palabra queja. La palabra queja es la que destaca en estos capítulos. En el capítulo 11.1, el pueblo de Israel se queja de las dificultades. En Números 11.3, el pueblo de Israel se queja de la comida. En el capítulo 12, versículo 1, María y Aarón, que son las hermanas de Moisés, hablan contra él. Y finalmente en el capítulo 13,
quizás llegamos a una de las peores transgresiones del pueblo, porque aquí el pueblo demuestra que no confía en que Dios les va a dar la tierra. Y este capítulo quizás usted lo conoce, quizás conoce este episodio, y es el momento donde Moisés envía unos espías. Él envía 12 espías a la tierra de Canaán para saber cómo es, para saber cómo van a abordarla y tomar posesión. ¿Era el plan de Dios eso? No, por supuesto que no. El plan de Dios era que el pueblo creyera, confiara que Dios les iba a dar la victoria y les iba a dar la posesión de la tierra de Canaán. Pero miren Números, capítulo 13, versículo 27. Números, capítulo 13, versículo 27 y versículo 28. ¿Algún hermano o hermana, por favor, me ayuda leyendo? Números 13, versículo 27 al 28. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ya, entonces, fíjese que están los espías volviendo de su misión de ver la tierra prometida, y quizás no era exactamente el reporte que Moisés esperaba escuchar, porque este reporte era bastante negativo. Y los espías, fíjense en sus palabras, están literalmente diciendo: ¿sabes qué? Dios, no confiamos en ti a pesar de lo que tú has hecho, la tierra es difícil, había hombres grandes, una ciudad fuerte, una ciudad fortificada, y ahí usted ya ve la desconfianza, ve la incredulidad, ve esta falta de fe del pueblo de Israel. Pero habían dos hombres que eran distintos en medio de estos dos espías, los cuales son Caleb y Josué. Y ellos tienen un reporte distinto acerca de la tierra prometida. Y eso está en Números 13, versículo 30. Mire lo que dice. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Fíjese qué está ocurriendo. Esas sí son palabras de fe, esas sí son palabras de confianza en las promesas de Dios. Solamente Caleb y Josué, que eran parte de los 12 espías, respondieron con fe. En cambio, los otros 10 espías se quejaron diciendo: no, la victoria es imposible, una ciudad fortificada, no vamos a poder, mejor no hagamos nada, ya perdamos esta misión, dejémosla de lado. Y usted ve cómo todo el pueblo dice: entonces eso es lo que va a ocurrir, y el pueblo empieza a desconfiar de Dios y dicen: miren el reporte que hicieron ellos, no, es difícil, ¿sabes qué? No, vámonos de aquí. Entonces el pueblo comienza a desconfiar, y usted ve en el capítulo 12 que de hecho el pueblo está llorando toda la noche porque iba a ser imposible a sus ojos conquistar la tierra prometida. Entonces, la insatisfacción pecaminosa del pueblo de Israel nos muestra más de lo que hay en sus corazones en las circunstancias difíciles. Y eso es lo que va a ocurrir también en nuestras vidas. Cuando hay circunstancias difíciles en nuestras vidas, que nuestros ojos parecen imposibles, se va a mostrar lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Si hay un corazón que está deleitado en el pecado, en la desconfianza, en la falta de fe, eso se va a hacer evidente en medio de las circunstancias difíciles. Entonces Israel comenzó a tener un descontento. Israel cayó rápidamente en el terrible pecado de tener incredulidad en medio de las promesas de Dios. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Qué es lo que ocurrió, hermanos, con estas quejas? Recuerde que Israel se había quejado por los alimentos, se había quejado contra Moisés, se había ahora quejado por incredulidad, se había quejado por el agua. Entonces, ¿cuál fue el resultado del descontento de Israel sobre la queja y las dificultades? En el capítulo 11, versículo 1, Dios envía fuego para quemar el campamento. En el capítulo 11, versículo 33, cuando se trata de comida, de la queja por la comida, Dios les envía una plaga. En el capítulo 12, versículo 10, cuando María se queja a Moisés, Dios le envía lepra a su cuerpo. En el capítulo más adelante, en el capítulo 14, versículo 11 al 12, que vamos a leer, cuando se trata de una falta de fe absoluta en las promesas de Dios, ya Jehová dice: no lo voy a tolerar más, y la ira de Dios se enciende. Entonces, escuche la ira en este versículo de Números, capítulo 14, versículo 11 al 12, escuche la ira de Dios por la falta de fe. Números 14, versículo 11.
Fíjese lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces, así al igual que con el becerro de oro en el libro del Éxodo, recuerde ese episodio, Jehová está listo para destruir al pueblo de Israel. Está listo para destruirlos por su incredulidad, por su pecado. Es un episodio muy triste, un momento muy tenebroso en la historia de Israel. Pero aquí es donde vemos nuevamente la oportunidad del ministerio de Jesús, que prefigura Moisés, que prefigura como un tipo de Cristo en medio del pueblo de Israel. Y mire ahí en Números 14, versículo 13. Fíjese cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que hace Moisés? Dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuegos. Versículo 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Entonces, fíjese cómo Moisés comienza a interceder por el pueblo de Israel. Y Moisés le está diciendo, Señor, recuerda tu carácter, recuerda el poder de tu gloria, que tú nos sacaste por tu misericordia, que nos has hecho promesas. Entonces, no nos destruyas, Dios, no destruyas a tu pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bueno, Dios tiene misericordia a pesar de los pecados del pueblo de Israel. Aún así, vamos a ver versículos más adelante que el pecado de Israel iba a tener tristes consecuencias, las cuales serían que ninguno de esa generación iba a poder entrar a la tierra prometida. Ningún incrédulo del pueblo de Israel iba a heredar la promesa de Dios. ¿Es injusto? Para nada. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa y solo debían creer. Entonces, si ellos eran incrédulos, no iban a poseer la tierra. Solamente Caleb y Josué eran la excepción. ¿Por qué? Por la fe. Si usted ve después, que vamos a ver en unas semanas, Josué y Caleb fueron los que pudieron disfrutar de la tierra de Canaán, pero nadie más pudo del pueblo de Israel por su incredulidad. ¿Y qué pasa con las promesas abrámicas? ¿Dónde estamos en relación con ellas? En relación con el pueblo de Dios, parece que el pueblo de Dios ya no es el pueblo de Dios. Ninguno de ellos iba a ver la tierra. Sin embargo, si pasamos al capítulo 14, versículo 31, vemos que Dios todavía iba a cumplir las promesas hechas a su pueblo. Dice el versículo 31 de Números 14, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces, imagínense la misericordia de Dios. Aún con falta de esperanza, el lugar prometido aún sigue a la vista para la generación que iba a venir del pueblo de Israel. Pero la tierra no iba a ser heredada por los incrédulos. De hecho, usted en el capítulo 14, versículo 25, ve el versículo más deprimente de todo el libro de Números y quizás de gran parte del Antiguo Testamento. Mire, leamos ese versículo en Números 14, versículo 25. Dice, ahora bien, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Pero fíjese al pueblo de Israel lo que le dice, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. ¿De dónde había salido el pueblo de Israel? Había salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo. ¿Y qué les está diciendo a la generación incrédula? ¿Saben qué? Ya da lo mismo, devuélvanse al Mar Rojo. Devuélvanse todo lo que ya recorrieron hasta aquí, devuélvanse, porque no van a heredar la tierra. En otras palabras, vuélvanse de donde vinieron. Entonces Dios está desechando a esta generación incrédula por su falta de fe. Qué versículo más triste, hermanos. Qué versículo más triste provocado por la falta de fe del pueblo de Israel. Y así es como comenzó la deambulación de 40 años en el desierto para que pudiera haber un cambio de generación y todas esas personas que vivían murieran y sus hijos crecieran y pudieran heredar la tierra. Aún así,
con todo esto, la presencia de Dios prometida a Abraham todavía estaba con ellos. Dios no los había abandonado. Él continúa hablando a Moisés en el capítulo 15 y en el capítulo 16 usted puede ver que a pesar de las quejas, Dios se sigue revelando en gloria en una nube. Por último, ¿qué vemos? En la posibilidad de ser bendición para las naciones que Dios le había prometido a Abraham, queda bastante reducida porque gran parte del pueblo no iba a poder ser de bendición para esa tierra. Entonces, ya vimos, hermanos, cómo Dios había preparado al pueblo de Israel al inicio de Números para poder cumplir un parte de estas promesas hechas a Abraham, cómo era una situación optimista, pero vemos cómo en el capítulo 11 hay un quiebre, ya que Israel cae en el pecado de la incredulidad, y cómo Dios castiga a esa generación y los hace deambular por el desierto durante 40 años. Y cómo vemos que Josué y Caleb son los únicos, más los hijos de esa generación, que iban a poder heredar la tierra. Entonces el último punto que vamos a ver es la paciencia de Dios, ya que está en los últimos capítulos. Entonces vamos a ver finalmente la paciencia de Dios. Entonces puede que hayamos pensado que el castigo y la justicia de Dios habrían sido suficientes para dominar la rebelión de Israel y esta insatisfacción que había. Pero no obstante, al comenzar esta nueva sección de Números 17, vemos rápidamente que el pueblo continúa en pecado y en incredulidad. Más adelante, en el capítulo 20, si nos saltamos allí, descubrimos que ni siquiera Moisés es inmune a deshonrar pecaminosamente al Señor, ya que en Números capítulo 20, versículo 8 al 12, vemos cómo en un arrebato de ira Moisés golpea una roca en vez de hablarle como Dios le había ordenado. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación? De la misma forma que la generación no iba a poder poseer la tierra, Moisés recibe el mismo castigo de no poder introducirse en la tierra prometida. Entonces usted ve ahí las consecuencias del pecado para el pueblo de Israel, tristes consecuencias. Y en el capítulo 21 seguimos viendo cómo el pueblo de Israel se queja contra Dios y contra el líder Moisés. Así que aquí tenemos un episodio en donde Dios los castiga enviando serpientes venenosas al campamento. Ya, después de esto, ¿qué sucede? El pueblo se arrepiente, busca un intercesor, busca a Moisés para que acuda al Señor y pida misericordia. Entonces, fíjese cómo se repite nuevamente el ciclo. El pueblo peca, Dios muestra su ira, se necesita un mediador, se necesita la paciencia de Dios. ¿Y cómo Dios va a mostrar paciencia en este tercer punto, que es la paciencia de Dios para Israel? Necesitamos leer dos pasajes en conjunto que nos van a guiar directamente a Cristo Jesús. Entonces, un hermano que me ayude, por favor, que diga amén, leyendo Números, capítulo 21, por favor, versículo 8 al 9. Números 21, versículo 8 al 9. ¿Quién dice amén? Amén, Jorge acá. Jorge, Amén. muchas gracias. Y otro hermano que vaya al Nuevo Testamento y pueda leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Juan, capítulo Amén. 3. Ahí alguien dijo amén. Hermano Orlando, muchas gracias. Juan 3, 14 y 15. Entonces, Jorge, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermano Orlando. Juan 3. Juan 3, 14 y 15. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjese cómo en el pasaje que leyó nuestro hermano Jorge, Israel había pecado, había una plaga ahí en medio de ellos, y cuál fue la salvación que Dios le dio en su paciencia, fue que Moisés levanta una serpiente de bronce, y todo el que miraba por fe esta serpiente que Dios había provisto, iba a darle sanidad. Y en Juan 3, como leyó nuestro hermano Orlando, usted ve
cómo la cruz de Cristo y Cristo ahí levantado en el Calvario y todas las personas que miran a Cristo en el Calvario reciben salvación. Entonces fíjese cómo esto prefigura lo que iba a hacer Cristo. Y nuevamente somos llamados a confiar en la provisión de Dios para la salvación. La cruz de Cristo fue la idea de Dios. La cruz de Cristo fue el diseño de Dios. Fue dada como la única manera para que pudiéramos ser salvos de nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados de la incredulidad, de la desconfianza y también de la desobediencia de la cual somos culpables todo el tiempo. Fíjese cómo la historia de Israel en el libro de Números quizás es la historia de nuestras vidas espirituales. No debería hacerlo, pero muchas veces en la historia de nuestra vida espiritual, nosotros quejándonos, desobedeciendo, no teniendo fe en las promesas de Dios, siendo desobedientes a la palabra de Dios, y Dios ahí con su paciencia y su misericordia nos perdona, y después nos dice, bueno, yo te sigo ofreciendo mis promesas, sigue viviendo para mi gloria, y quizás fallamos de nuevo, pero lo importante de aquí no es ese ciclo, porque ese es un ciclo dañino que va a tener consecuencias en nuestras vidas, sino lo importante aquí de la paciencia de Dios es que es mostrada por medio de una serpiente de bronce que prefigura la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, así es como las promesas del Señor continúan prevaleciendo en medio de los problemas actuales, en medio incluso del pecado actual. De hecho, a partir de este momento en adelante, vemos la increíble paciencia de Dios con el pueblo cuando permite que las promesas hechas a Abraham se comiencen a cumplir. El pueblo de Dios, como vimos, el pueblo primero comienza a crecer, vuelve a crecer con la nueva generación. El lugar de Dios parece estar más cerca de lo que había estado antes. Entonces, Moisés muere y Josué toma el liderazgo y ahora Israel solo debe cruzar ahí el río Jordán en donde están parados, ¿ya? Entonces fíjese cómo el lugar de Dios está un poco más cerca. En el capítulo 29 usted ve cómo se hace una fiesta de trompetas, donde en el versículo 1 Israel está recordando la presencia de Dios con este día de la trompeta, con esta fiesta. Entonces fíjese que el pueblo de Dios se está cumpliendo, el lugar de Dios se está cumpliendo, la presencia de Dios se está cumpliendo, está siendo recordada, y ahora Israel tenía la oportunidad nuevamente de ser bendición para las naciones si ellos podían ser ejemplos y si es que estas naciones eran de bendición para Israel. Recuerda, voy a bendecir a los que te bendijeren. Entonces, si las naciones de Canaán eran de bendición para Israel, Israel iba a ser de bendición también para esas naciones. Entonces, las promesas de Abraham están más cerca de cumplirse que nunca. Dios ha sido fiel. Entonces, ahí en su folleto, usted puede ver cuál es la conclusión de todo lo que estuvimos viendo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el mensaje del libro de Números? Dios prepara a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas, pero el pueblo es castigado por no creer en sus promesas. Sin embargo, la paciencia de Dios ve que sus promesas prevalecerán y se cumplirán. Hay esperanza. Entonces vimos al inicio nuevamente, para que podamos quedar grabados en nuestras mentes, los primeros 10 capítulos de Números, cómo el pueblo de Israel está siendo preparado, está de una manera optimista. Más adelante, capítulo 11 hacia adelante, vemos cómo el pueblo de Israel es incrédulo, cómo desobedece a Dios, también cómo es perdonado, y al final usted puede ver en los últimos capítulos cómo Dios muestra paciencia y reafirma a través de esa serpiente que prefigura a Cristo, y mantiene nuevamente las promesas que había hecho a Abraham. Entonces, eso es lo que es el libro de Números, hermanos. Por eso es que la temática es que las promesas del pasado van a prevalecer a pesar de los problemas actuales. Entonces ya terminamos el libro de Números con un Israel ya pronto a tener la tierra prometida. Quizás hay que esperar solamente 2 semanas más para que veamos ese hermoso episodio, hermanos, pero ya estamos cada vez avanzando más en el Antiguo Testamento. Así que vamos a tomar un tiempo para orar, para que esto pueda ser de aprendizaje, para que podamos valorar, hermanos, el perdón, la paciencia de Dios, pero también para que podamos vivir, hermanos, con fe, con obediencia y de manera crédula a las promesas de Dios. Oremos. Amado Señor, gracias le doy por este tiempo de escuela dominical que pudimos tener
Gracias, Señor, porque nos da estas historias como el libro de Números de enseñanza para nuestras vidas. Sabemos que es fácil olvidar todo lo que aprendimos luego de que termina, Señor, la enseñanza, pero le ruego que estemos meditando, Padre, que no caigamos, Señor, en el error que cayó Israel de desobedecer, de ser incrédulos, Padre, porque ya vimos, Señor, que usted es fuego consumidor y que aborrece la falta de fe, Padre. Manténganos en obediencia, en santidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener corazones obedientes. Y le ruego, Padre, también por el culto que viene ahora en un ratito, para que también pueda ser de bendición la predicación de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén. Gracias a Ricardito, hermanos. Le damos las gracias a él por la lección. Fue de mucha bendición también. Gracias, Ricardo. No se olvide, hermano, ahí en nuestro folleto ya aparece el versículo de memoria para el siguiente día domingo. Así que, hermanos, no se olvide del que ahora nos conectamos a través de Facebook. Y espero, hermanos, tengamos un lindo domingo también y un muy lindo inicio del mes de marzo. Hermanos, nos vemos ahora a las 11. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Ricardito. Que estén bien. Chao, hermanos.